¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo han Buenas pasado? noches, Buenas noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licen. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar la Buenas noches, plataforma, las licen. tareas, actividades, ¿cómo están? Muy buenas noches. De igual manera, por favor, si nos hace falta actas, documentos, certificados, tratar de presentarlos lo más pronto posible, ¿no? Recordemos que ya estamos de segundo y para tercero, pues la documentación debe estar al día, ¿no? Obviamente porque ya es, en este caso, su último año, ¿sí? Entonces, en ese caso, no se olvide, por favor, revisar la plataforma, tareas, documentos, pensiones, con la finalidad de evitar contratiempos, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, el contenido de la unidad número 3. Me imagino que ustedes sí revisaron la clase de retroalimentación de los dos temas anteriores de la unidad número 3, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ok, entonces sí puedo preguntar, ¿verdad? Ahora, en los dos temas anteriores hablábamos un poquito del Islam y el Califato de Córdoba, ¿no? Ahora, dentro del Islam, ¿cuál es el representante más importante? Dentro del Islam, El Islam. ¿Con qué personaje empezó el Islam? con Mahoma. Con Mahoma, muy bien. La predicación de Mahoma, ¿a qué edad comenzó? Ok, ¿a qué edad? No, entonces Si ya les mal no voy a lo recordar. recuerdo, profesor, fue en el año 610. Ya, más o menos. ¿A qué edad comenzó Mahoma la predicación? ¿Cuántos años tenía él cuando empezó la predicación? Tenía 40 años, Lizzy. 40. 40 años. Muy bien. ¿Cómo se llamaba la mujer de Mahoma? ¿Cómo? No hemos revisado. Ok. No han revisado las clases de retroalimentación. Revisen, por favor. Yo la verdad Porque es que tranquila. ¿Por qué? En este caso yo les podía haber dicho, prueba. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ahí hubiéramos sacado una mala nota. No, no se olvide, revise siempre lo que son las retroalimentaciones, ¿no? Ok, dentro del Islam prácticamente, ¿no? Mencionaba pues a Mahoma, mencionaba lo que son los 114 capítulos del Corán, de igual manera mencionaba la ejira de Mahoma, que prácticamente era algo similar, ¿sí? A lo que realizó dentro del cristianismo Jesús, ¿no? Jesús, ¿qué hizo en el desierto? ¿Me hace un acuerdito? Eh, en el desierto Milagros, Jesús eh, predica. predicó. En el Milagros, desierto. dicen. Predicar. Milagros. Jesús, en el Jesús desierto. estuvo 40 días y 40 noches. Muy bien, 40 días, 40 noches. ¿Qué pasó en el desierto en esos días? Él estaba ayunando. Ya, muy bien, ¿qué más? Fue tentado por Estaba Satanás. orando. Ok, Predicó sufrió su palabra. Predicó su palabra a los demás. Ya, muy bien, también tuvo la tentación, ¿no? Jesús Entonces rechazó prácticamente todas sus, fue sus la tentaciones. la meditación también, ¿no? Era algo similar a la huida de Mahoma. Entonces prácticamente Mahoma se convirtió en el máximo representante de los islámicos en general, ¿no? Prácticamente se establece que con él, sí, empezó esta nueva religión.
Además de ello, prácticamente dentro del Corán establecen de que él es el único profeta y no hay nadie más, ¿sí? En comparación de la religión cristiana, ¿no? También él manifiesta, o dentro de las leyes islámicas establecen que es prohibido la adoración a imágenes o la idolatría. Entonces, prácticamente ellos destacan a Mahoma y a su Dios conocido con el nombre de Alá. ¿Sí? Entonces, prácticamente fueron las bases fundamentales que Mahoma, ¿sí? Logró sembrar y prácticamente, ¿no? Mahoma era un pastor sumamente pobre, ¿sí? Desde muy pequeño perdió a sus padres, su familia, sus abuelitos y obviamente tenía una vida bastante sencilla. Sin embargo, todo eso cambió cuando contrajo nupcias, es decir, cuando se casó con Jadilla. Jadilla, que prácticamente era la viuda de un mercader sumamente importante y eso le permitió pues a Mahoma conocer diferentes territorios como tal, ¿no? Y desde ahí directamente parte pues esta nueva religión y obviamente manteniendo lo que son sus 5 preceptos y de igual manera pues el Corán como su libro sagrado, ¿no? Sin embargo, también lograron desarrollar algunas artes importantes en pintura, en escultura y las artes suntuarias, ¿no? Que prácticamente eran artes figurativas que el Islam, ¿sí? Logró de cierta manera desarrollar dentro de sus escritos como tal, ¿no? Ahora, aquí también podemos identificar, ¿no? Lo que son imágenes en donde en este caso podemos observar lo que es la representación del Corán y los 114 capítulos como tal, ¿no? Aquí también en este caso podemos identificar que solamente podían representar a Mahoma y a los primeros seguidores. ¿Sí? Miren, por ejemplo, aquí si hablamos un poquito del arte, también trabajaron lo que es en frescos, en madera, también trabajaron en materiales preciosos en general, ¿no? Ahora, vamos a identificar también algunas características prácticamente en pintura, ¿sí? Por ejemplo, en pintura logramos destacar lo que es una miniatura persa, es decir, las decoraciones pequeñas, en este caso que tenían los libros, en este caso de literatura y los científicos como tal, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito del crecimiento de la pintura, fue en los siglos X y en los siglos XI, ¿sí? Aquí también aparecen 3 escuelas de arte importantísimas. La primera, la escuela árabe, la escuela persa y después la escuela turca en general. ¿Sí? Aquí también podemos destacar obras importantes como la de Galeno, Dioscóresis, la materia de medicina, el libro de fábulas de Khalil y Digna. También podemos hablar sobre el libro del arte veterinario, ¿no? Pero obviamente pues con las decoraciones sumamente pequeñas que las tenían en los libros. Miren, por ejemplo acá podemos identificar cómo representaban, ¿no? Cómo directamente plasmaban lo que es la idea religiosa de los apóstoles, los principales, y también directamente la decoración de su rostro, su cuerpo, su cabello, su rostro en general, ¿sí? Ahora, también podemos identificar que dentro de la escuela persa, a mediados del siglo XIV prácticamente, destacaron algunos bestiarios, ¿no? Uno de ellos de Himajicha, el libro de los reyes, el Tratado de Anatomía de las Constelaciones, ¿no? También en el siglo XVI aparece la escuela vestadiana por la figura de Cha, aparecen lo que son obras de retrato, obras de género, ¿sí? Pero sobre todo logramos identificar colores vivos y las líneas negras, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, figuras geométricas, ¿ok? Líneas negras, que prácticamente tenían escritos de el Corán, ¿sí? Miren, por ejemplo, en las bases, en las decoraciones, las figuras geométricas, ¿ok? Todo en base directamente a la representación de Mahoma como tal, ¿no? Aquí también podemos hablar un poco de la decoración, en este caso de los templos, uno de los patios más representativos que en su momento lograron desarrollar fue el patio de leones de Alhambra en Granada, es decir, prácticamente un templo sumamente grande con la decoración y las representaciones de algunos animales. Miren, figuras preciosas, decorados directamente con oro, materiales sumamente importantes. Aquí también podemos identificar lo que es el vidrio azulejo
el marfil, ¿sí? El labrado directamente que realizaban en esas obras de arte, ¿no? También podemos hablar un poquito de la fabricación de vidrio, ¿sí? El vidrio soplado, el vidrio directamente de colores. También podemos identificar lo que es el trabajo en la madera, como los alminares, los miraves, los armarios, las recubiertas como tal. También podemos identificar lo que son el trabajo en las telas o las alfombras. Por ejemplo, nosotros tenemos alfombras en la casa. Sí, sí, Licen. Sí, sí, Sí. sí, profesor. Ok, muy bien, tenemos alfombras, ¿no? Y eso prácticamente es un legado, ¿sí? De los árabes en general, ¿no? También podemos identificar que en arquitectura lograron crear lo que se conoce grandes obras de ingeniería, ¿no? Templos sumamente grandes, sumamente hermosos. Aquí también podemos destacar lo que es el arte más representativo, que es la cúpula, ¿no? Miren. Esta es una mezquita sumamente grande, sumamente importante, la cúpula de esta manera. Aquí tenemos lo que es una escritura geométrica, ¿sí? Que la tenemos justamente dentro de estas grandes esculturas. También podemos identificar lo que son la representación de la lacería, los vocábares. De igual manera, pues, podemos identificar que ellos trabajaban todo el espacio debido al horror vacuí. ¿Qué es el horror vacuí? Por lo general, sí, se establece un miedo al vacío, ¿sí? Entonces, todas las obras que realizaban los musulmanes tenían que estar completadas de principio a fin. Es decir, no debía existir ningún espacio vacío, ¿sí? Todo tenía que ser completado, ¿no? También podemos identificar que la decoración prácticamente es abstracta. Aquí también podemos identificar las columnas, sí, las cúpulas, sumamente grandes, sumamente detalladas, ¿no? Miren, tenemos acá otra, ¿sí? Que también trabajaban lo que es en piedras, también podemos identificar que trabajaban con yeso, trabajaban lo que es la mampostería, aquí también podemos identificar lo que es la decoración geométrica, miren, sumamente grandes, sumamente hermosas. Esta obra de aquí en especial, ¿qué nombre tiene? La mezquita, pero... El de aquí, casi, pero no. ¿Cuál es el de aquí? Ah, ese es el Taj Mahal. Ok, muy bien. Sí, el Taj Mahal, ¿no? Miren, sumamente decorativo, ¿no? De igual manera acá, miren, sumamente grande, sumamente hermoso. Aquí también tenemos otro tipo de representación, ¿sí? Muy bonito, ¿no? Aquí tenemos lo que son representaciones en arcos de herradura, en arcos peraltado, lobulados, también tenemos lo que son herraduras mixtilíneos, ¿sí? También podemos encontrar lo que son bóvedas, encontramos lo que son bóvedas de cañón y directamente encontramos lo que son trabajos superpuestos, especialmente en la madera, ¿sí? Miren, sumamente bonitos, sumamente hermosos en general, ¿sí? Ahora, acá también miren, Ah, por ejemplo, profesor, eh, mi esposa me lo está recordando, que el Taj Mahal tuvo una historia trágica. Es decir, fue creado o sea, fue hecha a través de un amor muy bonito, pero él prácticamente terminó muriendo dentro, terminando elaborando el Taj Mahal. muy bien, excelente, sí, reconocemos esta historia, muy bonita y también es muy triste, ¿no? El califa Salahan prácticamente hizo esa construcción en honor a su esposa, ¿sí? Entonces, miren, eso también es un símbolo que en este caso radica dentro de la concepción religiosa de los islámicos, ¿no? Por ejemplo, los islámicos tienen 5 preceptos, ¿sí? ¿Cuáles son los 5 preceptos de los musulmanes? Y eso estaba en el video anterior. ¿Ya? A ver, vamos a ver, ¿cuáles eran? Ayunar el primer mes, conocido como el Ramadán.
¿Ya? Peregrinar a la mezquita una vez al año. Dar limosna. ¿Qué más? Orar 5 veces al Orar día. 5 en dirección a la Meca. Ajá. Muy bien. Miren, Eh, ayunar. la profesión de fe, que Ajá. solo Mahoma es el profeta y Alá su único Dios, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí también podemos identificar, ¿no? Que prácticamente ellos eran muy religiosos y obviamente en el caso de los matrimonios, especialmente de los califas, representaban fuertemente a sus esposas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos identificar que en este caso, sí, los islámicos eran sumamente religiosos. Por ejemplo, la obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Nosotros, ¿cuántas veces oramos en el día? Los que somos creyentes una vez y 2 veces al día, pero a los que no, rara vez cuando necesitan nada más. Ok, muy bien. Entonces, por decirlo así, no rezamos mucho, ¿no? En comparación directamente de los musulmanes en general, ¿sí? Ahora, vamos a identificar los tipos de edificios como tal, ¿no? Miren esta decoración, ¿sí? Sumamente bonita, sumamente hermosa, ¿no? Aquí directamente empiezan a trabajar en los mausoleos, empiezan a trabajar en los patios, empiezan directamente a decorar y a crear lo que son los sarcófagos de oración, ¿no? Aquí directamente empiezan a crear lo que son celdas para los estudiantes, conocidas como alcuán. También en este caso empiezan a crear lo que son fondas, en donde eventualmente tienen espacios amurallados, patios, galerías, establos y almacenes. Pero miren, además de eso, el vidrio, ¿sí? El trabajo directamente en el vidrio de colores, aquí podemos identificar las alfombras en el piso, la decoración de las figuras geométricas, miren, tanto en las columnas como en los techos, ¿sí? De igual manera la tenemos acá. Ok. Por ejemplo, en el caso del vidrio pintado, que también, bueno, si tenemos en casita, también podemos identificar que son trabajos de los musulmanes. Las atarazanas, que prácticamente estaban dentro de los búnkeres, ¿no? Aquí también podemos identificar la creación de las termas. Además, directamente podemos encontrar lo que es el Mexuan, que era prácticamente el Departamento de Administración de Justicia y de Audiencia. Aquí tenemos el Kar al-Hajj, que es la sala del trono, y el Salamajik, que prácticamente era un departamento, un sitio en donde se realizaban las ceremonias más importantes, ¿no? Y finalmente, el harén. ¿Qué es el harén? ¿O para qué servía el harén? El harén es, No es como una iglesia, dicen. el harén casi, pero no. Es la habitación privada de las mujeres, en este caso, de el califa, ¿no? Miren, otra característica importante de los musulmanes era la decoración con los jardines. Sumamente bonitos. Miren, por ejemplo, acá. Sumamente grandes, sumamente extensos, sumamente bonitos, ¿sí? Y que la mayoría de estos templos prevalecen hasta el día de hoy, ¿no? Otra de las características importantes a destacar prácticamente es el paso o la trascendencia de la mujer en el Islam. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Ana Lucía Carrera, por favor. Y Alice, buenas noches. A ver, dicen acá está. Las mujeres en el Islam. Algunas personas que no conocen la realidad del Islam o que conociéndola y luego internacionalmente tratan de ocultarlo justo por desviar a la gente del conocimiento del Islam. Dicen que el Islam es enemigo de la mujer.
que degrada su dignidad y humilla a su orgullo y la deja a un nivel más cerca del estado puramente animal, que solamente es un goce sexual para el hombre y un instrumento para engendrar, de tal suerte que la mujer está en una posición inferior al hombre y dominada por él. Gracias, Luis. Muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, prácticamente, ¿no? Podemos establecer que la mujer en el Islam, ¿sí? Pues sigue jugando un papel fundamental, ¿no? Prácticamente podemos observar que en la actualidad, dentro de las concepciones religiosas, en la mayoría de los países musulmanes, toman en cuenta y participan directamente a la mujer en su sociedad. Es decir, prácticamente gozan o interpretan los derechos, en este caso, a condición de los hombres, ¿no? Sin embargo, todavía existen países que prácticamente tratan a la mujer con cierto tipo de discriminación, ¿no? Y obviamente, pues dentro de su concepción, prácticamente evitan que las mujeres salgan solas, evitan directamente de que puedan salir con algún tipo de vestido bastante ligero, o por decirlo así directamente, las cubren, ¿sí? Hasta el tema de tapar o tener lo que es la visión de sus ojitos, ¿no? Entonces, hay países que prácticamente, especialmente los árabes, mantienen esas tradiciones sumamente fuertes a comparación de nuestra religión, de nuestra concepción de vida y de sociedad, ¿no? Sin embargo, pues en algunos casos no respetan los derechos de la mujer, ¿sí? Si bien es cierto, aquí también podemos establecer que las primeras representaciones de igualdad de condiciones prácticamente aparecieron dentro del Islam, es decir, dentro de los 114 capítulos en general. Ahora, en el Sagrado Corán, me ayuda por favor en la presentación el señor o la señorita. Señor Ricardo Granados, por favor, ¿estamos ahí? Señor Ricardo. No, no está. Muy bien, parece que tenemos problemas de conexión. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Arlet Dayana Valenzuela? Señorita Arlet, ¿tampoco? Listo, muy bien. Signota, No ¿me le ayuda, por ayudo, favor, la dice. señorita Alexandra Yo, Pauli, por Licen. favor? Ya Buenas vamos a noches. participar con... Buenas noches. Buenas noches, Licen. Buenas noches con todos. Ya. Dice, en el sagrado Corán, dice, es lo que mi internet está medio malito. En el sagrado Corán Dios Todopoderoso nos enseña esta igualdad entre el hombre y la mujer, no solamente porque nos lo ordena de una manera clara, sino también por lo cuanto en muchas áreas Dios se refiere tanto a la mujer como al hombre en sus derechos y obligaciones sin hacer distinción. Vamos al Sura 33, aya 35. Dios ha preparado perdón y magnífica recompensa para los musulmanes y las musulmanas, los creyentes y las creyentes, los devotos y los sinceros y las sinceras, los pacientes y las pacientes, los humildes y los humildes y las humildes, los que y las que dan limosna, los que y las que ayunan, los castos y las castas, los que y las que recuerdan mucho a Dios.
Muy bien, señorita, muchísimas gracias, 10. Ok, ahora, dentro del Sagrado Corán, ¿no? Aquí los capítulos se leen en ayas y en shura, más o menos en los versículos que nosotros también encontramos en la Biblia en general, ¿no? Dentro de Shura 33 y Aya 35 menciona, ¿no? Que Dios ha preparado pues una recompensa para los musulmanes y musulmanas, haciendo referencia a que prácticamente tanto hombres y mujeres son muy importantes dentro de su cosmovisión religiosa en general, ¿no? Y por ende pues nos habla de que el musulmán debe ser paciente, las pacientes, los humildes, las humildes, ¿no? Haciendo referencia directamente a la participación de la mujer en la sociedad en general, ¿sí? Ahora, vamos a determinar algunas características dentro del Shura número 4. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? Ok, ¿me ayuda, por favor, la señorita Elsa Piedad, por favor? Licenciado, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches. El Sagrado Corán. También en el Sagrado Corán, Dios les dedicó un capítulo entero, Sura, la número 4, dándole por nombre las mujeres necesitarían muchos volúmenes para analizar todas las bondades y derechos que Dios le ha dado a la mujer en el Islam hace más de 14 siglos y que está escrito en el Sagrado Corán y los hadices del profeta. La paz y las bendiciones de Dios sean con él. ¿Listo? Excelente, muy bien, señorita 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en el Sura 4, ¿no? Habla directamente de las bondades, de la importancia de la mujer en la sociedad, ¿no? Manifestando, pues, hace 14 siglos en general, ¿sí? Miren, por ejemplo, en esas imágenes aquí, algunos países árabes, ¿sí? Directamente mantienen una cosmovisión muy fuerte hacia la mujer, ¿no? Inclusive, miren, no se pueden ver ni los ojitos, y a duras penas en este caso tienen la oportunidad de hablar, ¿sí? Sin embargo, aquí también aparecen lo que son características propias de el matrimonio. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Ricardo José, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas compañero. noches. El matrimonio. Es importante resaltar que la mujer, antes de la revelación del Sagrado Corán, no tenía el derecho a elegir su futuro esposo. Eran los padres de ella quienes lo escogían y ella debía aceptar así no fuera de su agrado. Pero después de la revelación del Sagrado Corán, hace 1413 años, la mujer es quien elige o rechaza al hombre con el cual quiere formar su hogar. Este derecho fue conquistado por la mujer mucho después en otras sociedades. Ok, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, bien, prácticamente, ¿no? Destaca que dentro de las concepciones religiosas del Corán manifiesta que la mujer puede elegir o rechazar, pues, a su esposo. Sin embargo, antes de las Sagradas Escrituras, prácticamente, ¿no? Identifican en este caso que la mujer no tenía potestad ni voto, en este caso, para directamente, por decirlo así, ¿no? Evitar decir que no. Entonces, eran situaciones que eventualmente no podían hacerlo. Por ejemplo, si recordamos de hace 50, 60, 70 años atrás, si recordamos un poquito, existían lo que son matrimonios por arreglos, ¿no? ¿Sí? Entonces, prácticamente, pues, en las épocas de nuestros abuelitos, épocas antañas, sí, directamente ocurrían este tipo de matrimonios, ¿no? Hoy en día, ¿será que existen los matrimonios de esa manera? Sí, No, todavía. Listen, pero sí, muy raro en los campos. A mí me En las- obligaron. Le obligaron.
¿Ok? ¿Quién le obligó? Cuidado, compañerito, le van a dar en las orejitas. Bueno, en ese caso ya no era matrimonio, pero bueno. Entonces, prácticamente, ¿no? Podemos identificar que el matrimonio sigue siendo lo que es un factor fundamental dentro de las concepciones del Islam. Es decir, el compromiso, ¿sí? Es muy serio, ¿sí? Aquí directamente existe lo que es el castigo a aquellas personas que prácticamente, no tengan un matrimonio estable, cambian de parejas constantemente, no tienen lo que es un tiempo, por decirlo así, para dedicarlo a la familia y empiezan directamente lo que son con los castigos severos, ¿no? Es decir, pues las maldiciones de su Dios, también podemos identificar que traen consecuencias de enfermedades venéreas, la inmoralidad, la criminalidad, que prácticamente en su sociedad es muy juzgada, ¿no? Entonces, lo que es el adulterio, sí, son situaciones que dentro de su cosmovisión religiosa del matrimonio no son aceptadas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, en la época de nuestros abuelitos, los matrimonios duraban tiempos, por no decir, morían ahí mismo tanto nuestros abuelitos, porque obviamente mantenían lo que es un compromiso muy serio, ¿no? Ahora, si yo preguntara en este momento, de todos los que estamos aquí, 63 personas más o menos, ¿quiénes tienen un matrimonio más de 25 años? 24 cumplo ahorita dentro de una semana. Ok, muy bien, 24. Chévere, muy bien. ¿Quién tiene 20? 27. Yo voy a cumplir 26 años de matrimonio. 26 años, ok, bonito, muy bonito. Esas son las bodas de plata, ¿estoy bien? 25 las bodas de plata. Ok, 25. Buenas 20. noches, yo cumplo el 29 de diciembre, 21 años. Ok, muy bien. Miren, por ejemplo, acá, dentro de las concepciones, el matrimonio, pues, ya en la actualidad, ¿no? Llegan a tener 20, 25, 30, 40, 50 años, ¿no? Que también destaca lo que es el compromiso serio, ¿no? Sin embargo, poblaciones, por decirlo, actualizadas, sí, netamente 2025, 2020 en adelante, ¿cómo son los matrimonios? Bueno, a mí me Solo caen se las unen antenas a cada nomás. rato. Ya, muy bien. En realidad, el matrimonio en la actualidad, perdón, hace 24 años ya que voy a cumplir, la seriedad que yo tuve para con mi suegra fue bastante compleja porque mi suegra de por sí no me quería, pero eh, Ya. con el pasar de unos 5 años, eso se convirtió en una relación bastante cómoda porque la aceptación dentro de la familia fue grande. Pero en la Claro. actualidad, una de nuestras hijas se casó y no hay seriedad en el matrimonio. Ok, muy bien. Entonces, mire, por ejemplo, a comparación directamente, ¿no? De nuestros matrimonios, la situación en la actualidad es muy diferente. Hoy no hay directamente lo que es una comunicación sana, hoy directamente hay conflictos que no logran solucionarse y eventualmente ocurren más divorcios que matrimonios, ¿no? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, una pareja se casa en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y en julio ya se están divorciando, ¿sí? Entonces, prácticamente porque el matrimonio no se ha convertido o se ha perdido directamente el valor del compromiso muy serio, ¿no? Obviamente, pues, cuando ustedes se casaron, firmaron lo que son los votos, independientemente si se casaron o no se casaron, pero formaron, pues, un vínculo, ¿no? Y parte de ese vínculo es estar en las buenas y en las malas, Malas. ¿no? Malas. O como dice el padre, el sacerdote en su momento, ¿no? En la salud, en la enfermedad, en el día, en la noche, cuando tengan dinero, cuando no lo tengan, pero siempre directamente en la fortaleza de ambos, ¿no? Y esos valores como tal, en la actualidad, sí, parte directamente que se han debilitado y también necesitamos, pues, fortalecerlos, ¿no? Y dentro de la vida de los musulmanes,
establece de que el hombre, es decir, el musulmán, tiene que tratar con amor, con cariño, con respeto, tiene que llenar de halagos a su esposa, ¿sí? No tiene que hacerla enojar, no tiene que generarle ninguna injuria, no debe directamente generar algún tipo de reproche, sino más bien el tratar de armonizar, ¿no? Ya que directamente dentro del Corán manifiesta de que Dios, Alá, en este caso, bendice a todo musulmán, ¿sí? Que valora, que cuide, que protege directamente a su familia, a su esposa en general, ¿no? Por ende, directamente destaca de que aquella persona, que el hombre o que la mujer directamente que falle dentro del matrimonio, pues será juzgado de las peores maneras, ¿no? Entonces, aquí directamente pues destaca que la vida, sí, dentro de la sociedad musulmana se establece en base directamente al Corán, pero sobre todo pues en el amor y el compromiso y la seriedad del caso del matrimonio, ¿no? Sin embargo, pues como ustedes saben, todavía existen países en donde directamente la mujer no tiene paso fundamental en la sociedad, no tiene ninguna participación y además de ello es sometida directamente por el hombre, ¿no? Y en algunos países, en este caso árabes, por decirlo así, todavía mantienen esa concepción de que la mujer no tiene derechos y es tratada de la peor manera, ¿no? Esperemos que en algún momento, pues, todos podamos directamente establecer lo que son. Oye, ¿qué pasó? ¿Sacaron al profesor de la clase? Se le iría el internet. No, aquí estamos, chicos, no se preocupe, aquí justamente estamos. Ah, Sí, ya, bueno, yo profesor. les dejé de compartir. Entonces, como les mencionaba, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor. No se olvide revisar la plataforma, no se olvide presentar los documentos y también no se olvidará de estar al día en las pensiones. La siguiente semana creo que es Navidad, ¿verdad? Entonces, imagino que lo vamos a tener. Así que de mi parte, feliz Navidad, que Dios les bendiga siempre y que este nuevo año que viene, o esta Navidad que en este caso la van a tener, sea con sus seres queridos, sea directamente con las personas que más quieren y obviamente pues proyectarse para un excelente año que vendrá en el 2026, ¿sí? De mi parte, feliz Navidad con todos y si nos vemos bien, si no nos vemos de igual manera, pues desearles el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes, ¿sí? Feliz Navidad, cuídense mucho y no se olvide revisar la plataforma. Un abrazo, Gracias, licenciado, profesor. Feliz igualmente. Navidad. Feliz Navidad. Gracias, licenciado. Gracias.